Pero Aristide fue derrocado 2 veces por Estados Unidos y los países europeos. Un presidente electo de manera democrática. Entonces, no hay ningún tipo de garantía de poder en Haití. No hay gobierno. Haití es definitivamente, Gustavo, un estado fallido. Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos al profesor Luis González, que tenía un tiempito que no nos acompañaba por acá, para que disfrutemos de sus análisis siempre muy agudos sobre temas internacionales y sobre asuntos de la diplomacia y el servicio exterior de la República Dominicana. Bienvenido, profesor. Gracias. Usted sabe que esta es mi casa, así que así es. Aquí estaremos. Mire, profesor, antes de que usted... Y he seguido leyendo su libro, esos relatos son impresionantes. Muchas gracias. Que los invito a ustedes a obtener el libro del profesor. Bien, antes de que pasemos a otro tema, la situación de Haití se deteriora cada día más. Vemos ahora que Francia sacó a los familiares de sus funcionarios, tanto de consulado como de embajada, y cerró un legendario liceo francés que tenían en Puerto Príncipe, claro. Que aquí hay uno también, ellos tienen, donde hay comunidad francesa, tienen un liceo francés. Exacto, ¿Qué se puede esperar de esa situación en Haití? O si hay alguna manera, mediante la ONU y los organismos internacionales, que se pueda hacer algo por ese país. Sí, gracias. Sí, definitivamente, Gustavo, el tema de Haití es fundamental para el mundo y ni hablar para nosotros los dominicanos, porque tenemos la particularidad. No como dijo el secretario general de la OEA, que es el único en el mundo, hay otros que comparten islas, pero con estas características somos únicos en el planeta, esa isla al revés de la que hablaba Balaguer, las diferencias culturales. Una isla con dos países. Exacto, las diferencias culturales, todo, incluso la historia, que está ahí, no se puede borrar. O sea, nos hace singular esta relación entre dos estados de América, entre ellos uno de los de mayor crecimiento, que es República Dominicana, y el más pobre de todos, que es Haití. Entonces, ironía de la historia, porque en el pasado Haití fue la colonia más rica de toda España y de todos los países que tenían colonias en este lado del mundo. Entonces, el tema Haití hay que darle seguimiento. Y hay que ver, no hay que ir muy lejos, Gustavo, para entender que lo que está pasando en Haití. Haití no ha podido, desde el 1 de enero de 1804, cuando se independiza, siendo el primero de América Latina, después de Estados Unidos, y la revolución, o sea, comenzó, diríamos, bien desde el punto de vista de la definición histórica, la primera revolución de esclavos, toda esa emancipación, quizás un mensaje estaban enviando ya los haitianos en ese momento. Sin embargo, a partir de ahí, sintetizando de manera la historia, vemos que no ha podido despegar. Ha sido errores tras errores, dictaduras, los Papadot, Davidot y todo. Entonces, un presidente como Aristide, que intenta gobernar, lo derrocaron 2 veces. O sea, porque esto yo lo estoy diciendo a usted, porque es que para entender el presente es bueno que usted pueda conocer un poco cómo ha venido evolucionando. Ni siquiera se encuentran con su sin olvidar, profesor, que Francia se dio a reconocer la independencia, pero no a reconocer la independencia, sino a permitirla. Le impuso un pago de un dinero que eso quebró las arcas de Haití. Sí, no, estamos hablando de que 100 años después todavía no han podido pagar, no pudieron pagar del todo. Eso es parte de la... Por eso digo, antes de llegar al tema de la ONU, el tema internacional, hay que mencionar esto, la responsabilidad de otros estados, entre ellos el francés, que usted lo acaba de mencionar, pero Aristide fue derrocado 2 veces por Estados Unidos y los países europeos. Un presidente electo de manera democrática, y es precisamente Estados Unidos quien promueve la democracia, y Europa los que promueven la democracia en el planeta, los que derrocaron un presidente electo 2 veces, no pudo terminar. Solamente luego ya Preval termina su periodo y le da paso a Martelly, que ustedes recuerdan, lo que sucedió fue una etapa muy
cuestionada, para decir Pero aún una en esas palabra. elecciones se ha cuestionado mucho a Estados Unidos porque quedó en tercero Sí, 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 y sí, sí. pusieron que le reconocieran a él como que fue que quedó en segunda vuelta y después ganaron. Para que ganara, entonces, Una barbaridad eso. pero ahí parecía como que Haití se estaba encaminando hacia Cierta normalidad. hasta cierta normalidad. Entonces llega el presidente Moïse, y por eso hice todo esto para llegar, y luego de un periodo que parece que iba por lo menos estable desde el punto de vista de la democracia, fue electo, tenía un periodo, pero él se obsesionó con el poder en el sentido de que entendía que tenía que mantenerse un año más y esas cosas, y eso todo el mundo ha hecho el análisis, es lo que trajo su lamentable asesinato el 7 de julio del año 2021, o sea, no hace un año, vamos ahora a un año de esa. Sin embargo, uno piensa que hace más tiempo, porque a partir de ahí de nuevo, porque no quiere decir que Haití, porque Haití viene de crisis en crisis, entonces no hay ningún tipo de garantía de poder en Haití. O sea, ir a Haití ahora mismo no es garantía, o sea, de estar allá. Sin embargo, la República Dominicana, Gustavo, tiene su embajador, a Faruk Miguel Castillo, nuestro embajador dominicano allá. Hay una misión diplomática de la República Dominicana en Haití que esperemos que puedan estar ahí representando, claro, la República Dominicana, pero no hay ningún tipo de garantía porque no hay gobierno. Haití es definitivamente, Gustavo, un Estado fallido. La definición de Estado fallido por antonomasia es Haití, hasta que se pueda revisar ese país, que la comunidad internacional, y ahí voy entonces a responder su pregunta, pueda asumir el tema. La ONU, lamentablemente la ONU fracasó. La MINUSTAH duró 13 años y lo dejó peor como estaba. Incluso se dice que una crisis de cólera, que murieron No, más eso de... está confirmado. Exacto, Sí. fueron precisamente los enviados. Hay un libro del señor Centeifus que habla y describe todo lo que ahí pasó. ¿Cómo sucedió? Sí. Ese es uno de los casos más destacados, pero la misión, la MINUSTAH, fue lamentable en Haití, de manera que la Organización de Naciones Unidas entró y salió y dejó al país en peor condiciones Peor. de las que estaba. No quiere decir que no haya hecho algún aporte en 13 años ahí, pero lamentablemente esas son. Entonces la ONU ya fracasó. ¿Quiere decir esto que no puede hacer algo? Puede y debe hacer algo, está compelida a hacer algo, porque es la Organización de Naciones Unidas, es la organización de diplomacia multilateral, Gustavo, más importante que existe en el mundo. Hemos dicho en este mismo programa varias veces, debe revisarse, debe relanzarse, debe reformarse, pero tenemos una ONU ahí, con un secretario general, Antonio Guterres, que debe asumir el tema de Haití, con los involucrados. ¿Cuáles son? Francia, ya usted lo mencionó, ya la historia está ahí, y eso no es Gustavo que lo está diciendo, ni Luis González, está ahí el papel de Francia en esa situación haitiana. Estados Unidos, Canadá, por su relación que tiene muy buenas relaciones, y nosotros, la República Dominicana, porque somos el país que estamos aquí y hemos sido el más solidario. No, y es una situación que querramos o no, nos influye, nos afecta. Exacto, hemos sido incluso el primero que llegamos ante las grandes crisis cuando el terremoto, la República Dominicana. Entonces yo creo, Gustavo, que sí, la ONU puede y debe hacer algo. La comunidad internacional puede y debe hacer algo. La Organización de Naciones Unidas, de Estados Americanos, la OEA también, porque es el organismo multilateral regional más importante del mundo, independientemente de la crisis en la que están esos organismos internacionales, esas instituciones de diplomacia multilateral, están compelidos a hacer algo, porque de lo contrario, lo que pueda suceder en Haití va a ser lamentable para los haitianos, para el mundo, y también, si no nos preparamos, para la República Dominicana. Muchas gracias, profesor. Vamos entonces a la pausa y volvemos con otros temas que usted tiene para hoy. Continuamos con el profesor Luis González, politólogo y analista internacional. ¿Cuáles otros temas nos tiene hoy, profesor?
Bueno, en estos momentos en la República Dominicana se encuentra una misión del Reino de Marruecos. El Reino de Marruecos, por la misma situación que tiene parte de su territorio en el desierto de Sahara, es uno de los países que mejor ha tratado el tema, Gustavo, del cambio climático, de la protección del medio ambiente, incluso grandes encuentros internacionales del clima se han producido allá en Marrakech y en otras zonas de Marruecos, y es por eso que el actual embajador de Marruecos en la República Dominicana, reciente apenas a principios de este año presentó credenciales ante el presidente Luis Abinader, Hicham Hadam, aprovechó el momento para convocar desde su país expertos en temas de cambio climático, en protección del medio ambiente, y están aquí, en estos días han estado organizando unos seminarios y conferencias sobre ese tema. Y yo quiero señalar aquí la importancia, la República Dominicana también es un país, hay algunos elementos, Gustavo, que tenemos que destacar de la relación entre la República Dominicana y Marruecos y lo que se podría aprovechar tomando en cuenta lo que está sucediendo en estos momentos. La República Dominicana y Marruecos ya tienen 61 años de relaciones diplomáticas, desde el 15 de diciembre, que es el día del PLD también, pero de 1960. 15 de diciembre de 1960, a partir de ahí, la República Dominicana y el Reino de Marruecos han tenido sus relaciones diplomáticas de apoyo. ¿Tenemos una embajada en Marruecos? Y entonces tenemos la embajada de Marruecos en la República Dominicana, como ya mencionamos, que va por 3 embajadores, y la República Dominicana en Marruecos tiene su embajada también en Rabat, con el embajador Amaury Justo Duarte, que ya lo hemos mencionado profesor, aquí. sí. Antes tuvo la embajadora Grecia Fiordalicia Pichardo, antes hubo otro embajador, incluso que está ahora en Alemania. Hemos tenido una playa de embajadores dominicanos representando Es un país al que, país. por lo que uno conoce, cautivante y tiene una relación histórica muy interesante con España. Sí, claro, porque España tuvo un tiempo de las colonias, porque es que Europa se repartió a África, este es otro tema para discutirlo más tranquilo. Y la famosa Guardia Mora que mantuvo mucho tiempo Franco también. Sí, también en esa zona de la parte sur de Marruecos. Entonces, en estos días, reitero, la República Dominicana y Marruecos, que a partir de la llegada de un embajador que vino desde Venezuela, antes nos cubrían desde Venezuela por alguna crisis política entre los estados, entre Venezuela y Marruecos, entonces viene y se establece aquí en la República Dominicana, y desde aquí cubre varios países, incluyendo Haití. Naturalmente el embajador no ha podido presentar credenciales en Haití por las razones que mencionamos en segmento anterior. Pero en estos momentos se está produciendo conjuntamente con el Parlacén, como le dije hace unos días, se produjo un seminario organizado por la Embajada de Marruecos en la República Dominicana y por el Parlacén. Estuvo representado el Parlacén por la vicepresidenta Sandra Noriega, que representó al actual presidente del Parlacén, Guillermo Daniel Ortega Pérez. No es el presidente de Nicaragua, pero tiene el nombre muy parecido, y conjuntamente con, que fue donde se produjo esa nicaragüense, esa primera actividad, honestamente no sabe, pero si es nicaragüense, entonces tiene una mayor similitud. A veces tienen el mismo apellido y no son familia. Exacto, hay mucho Gustavo Olivo, mucho Luis González, quizá usted que me está viendo, eso sucede, y por eso él prefiere incluso que su nombre se le diga completo para evitar confusiones. Entonces, el Parlacén, y sobre todo tengo que mencionar la institución que asumió el seminario primero, que fue el Instituto de Educación Diplomática y Consular, el INESDIT, con su rector, el embajador José Rafael Espaillat. De esa actividad, las conclusiones nos dicen que la República Dominicana debe tomar la experiencia ya de Marruecos para, en el caso no tenemos desierto como lo tiene,
con excepción de las salinas, digo de las dunas, pero de las dunas, eso no es un desierto como tal. No es un desierto como tal, precisamente porque tenemos mucha agua, tenemos mucha naturaleza. La República Dominicana tiene que aprender de los que tienen condiciones más adversas y han logrado proteger el medio ambiente. Es un tema fundamental para el mundo de hoy. Esa misma actividad, o sea, aprovechando la presencia, Gustavo, de esos científicos y expertos en el tema, también se produjo una actividad en Funglode, en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, con el mismo tema y los expertos dirigidos a un público, y luego también se produjo en la Universidad del Caribe, en el Centro de Análisis y Estudios Internacionales del Calley, que yo dirijo, también se produjo esas tres actividades conjuntamente con la Embajada de Marruecos. Permitió que la República Dominicana conociera un tema de vital importancia, y a partir de ahí, que es lo que quiero dejar en este programa, que la diplomacia dominicana, que la Cancillería y quien dirige la política exterior, que es el presidente de la República, tomemos esa experiencia de manera que la República Dominicana se convierta en la región del Caribe también en un modelo a seguir en el tema de la protección del medio ambiente para evitar ese cambio climático que va a traer las consecuencias que todos sabemos. Aquí hay un plan que está dentro del ámbito de responsabilidad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Así es. Que ahí está el ministro Miguel Seara Hatton, pero está Gilberto Reynoso, que es un experto en asuntos del agua, que es el que está como gerente de ese proyecto. Es un proyecto ambicioso. Confluirán para ese proyecto de esa gestión del agua diversas instituciones del Estado. Gilberto ha dicho que aunque tenemos muchos ríos, tenemos problemas a veces de uso irracional, desperdicio, y que hay zonas que están como con cierta alerta hídrica. Él explicó todo eso, de manera que yo creo que República Dominicana, buscando esas experiencias, usted menciona Marruecos, sí, pero también recientemente el embajador de Israel estuvo hablando de eso. Claro. Israel es un ejemplo, que ya atrapan hasta el rocío y logran sembrar, y es un país muy desarrollado en su agricultura, en base a tecnología, y dicen que aquí tenemos tanta riqueza, pero no la usamos con esa racionalidad ni cuidamos esa riqueza hídrica. Que es uno de los temas fundamentales del mundo de hoy. Incluso se viene hablando desde finales del siglo pasado, que en el siglo XXI, en el que estamos, las guerras iban a ser precisamente por ese recurso. Volverán, porque en el pasado remoto hubo guerra por ríos. Sí, correcto. Y aquí en las Américas tenemos litis viejas. Por ejemplo, hay una entre, si mal no recuerdo, es El Salvador y otro país de Centroamérica, por un asunto de un río. Pero es una cosa que tiene muchísimos años y no se resuelve. Otro que hacen frontera. Como usted dice, volverán, porque siempre por el tema de las fronteras, pero la diferencia en las del futuro y las que ya estamos viendo es por la escasez, más que por el control de unos ríos que quizás eran abundantes. Hay que ver eso, hay muchos países del mundo, con excepción, aquí tenemos la región del mundo que tiene la mayor cantidad de agua per cápita, que es la cuenca del Amazonas. Ahí tiene Brasil, tiene de la mayor cantidad de agua per cápita del mundo. Con Venezuela, todas esas cosas, y aquí tenemos tremendos ríos, o sea que, pero hay que hacer un uso más racional y evitar la contaminación. Igualmente en el norte, Canadá es uno de los países por la población, que es de más o menos 30 millones, 35, 36 millones, siendo el segundo territorio del planeta después de la Federación de Rusia, es de lo que tiene más agua per cápita del mundo también. O sea que la región tenemos ese tema. Sin embargo, hay que prestarle atención. Aquí hay una institución que a veces pasa sin pena ni gloria, que designan a un profesional al frente, generalmente designan a un profesional experto al frente de ellos, que es el INDRI. El INDRI, para terminar este segmento y pasar, el INDRI es una de las instituciones más importantes, y creo que precisamente experiencias como esa, como usted ha señalado, de países que tienen menores condiciones, cómo protegen. El caso de Israel
el caso de Marruecos y otros países que no tienen esas condiciones, esas capacidades. La República Dominicana deberá tomar su ejemplo para bueno, enviar el INDRI es un parte mensaje de ese conjunto de organizaciones que está trabajando en ese gran plan para la gestión del agua. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con, a partir de ahora, con el profesor Luis González. Usted tenía otro tema también. Sí, quiero reiterar y felicitar a su excelencia el embajador Hicham Haddam de la Embajada de Marruecos por esas iniciativas que ha tomado. Un embajador joven y también con poco tiempo. ¿Cómo está el intercambio comercial entre Marruecos y República Dominicana? Ha ido aumentando de manera ¿Qué nosotros le vendemos y qué le compramos? La República Dominicana compra, como gran parte del mundo, productos químicos, la potencia del mundo en fosfato y en los fertilizantes. Incluso hay por ahí, usted lo puede ver que me está mirando, unos estudios de que en el futuro, si las cosas se mantienen así, Marruecos podría ser el país que tenga, el mundo va a depender, la producción de alimentos del mundo va a depender de eso que está sucediendo en Marruecos. Entonces, en el futuro, incluso hay un equipo que piensa crear una cámara de comercio dominico-marroquí que no se ha producido todavía. Hay una propuesta de una federación de cámaras de el Caribe y Marruecos, también donde la República Dominicana va a ser parte para aumentar esa producción. Y quiero mencionar, Gustavo, para pasar al otro punto, Marruecos es la potencia turística del norte de todo África, sobre todo el norte de África, y la República Dominicana del Caribe. Ahí podríamos también hacer algunas alianzas, que el embajador está pensando en eso. Y por último, quiero señalar, Marruecos tiene la universidad más antigua del planeta, reconocida por la UNESCO y por el libro Guinness, que es la Universidad en Fez, desde el 859 ininterrumpidamente hasta ahora. Pero la República Dominicana tiene la Universidad Primada de América. O sea, ese es otro punto que nos une y es de los planes que se tienen con el embajador a la cabeza y la Asociación Dominicana de Amistad con Marruecos, la ADAMAR, de la cual somos parte, para acercar a los dos países en temas donde podemos hacer... Eso es lo que tienen que hacer los países, ponerse de acuerdo en cosas que los unen, exactamente, la amistad, el intercambio. Como usted diga, cosas que los unen en vez de enfocarnos en las diferencias. Sí. Quiero aprovechar, Gustavo, en estos últimos minutos, en este mes de mayo se cumple un aniversario más de la independencia de Israel. Fue el 14 de mayo de 1948. Israel, que usted lo mencionó, por eso quise aprovechar, Gustavo, usted lo mencionó en el segmento anterior, es un ejemplo en casi todos los sentidos. Si usted va a Israel con más o menos 20.000 kilómetros cuadrados, rodeado de adversarios, para no decir enemigos, sin los recursos naturales que tiene la República Dominicana. Forma en que fue creado ese Estado, que después de ese conflicto de la Segunda Guerra y tantas cosas que ese pueblo ha pasado. Exactamente, sin embargo se ha convertido en una potencia en todos los temas, el tema del agua, la producción de alimentos, la tecnología, gran parte de esos apps que usted utiliza en el mundo de hoy han salido de Israel, la mejor relación entre universidad y empresa. De manera que quiero felicitar al embajador de Israel en la República Dominicana, Danny Birán, que hace unos días ya ha estado hablando de este tema del agua, como usted lo mencionó. Creo que hay un experto de Israel en la República Dominicana. Ese es un tema donde esa comisión que usted mencionó, quizás ya están en contacto. Si no lo están, aprovechar el llamado que usted hizo para que en ese tema también tomemos esa experiencia de Israel. Pero quiero reiterar mis felicitaciones al pueblo de Israel por este aniversario más de independencia que, reitero, se produjo el 14 de mayo de 1948. Muchos profesionales dominicanos estudiaron gracias a beca incluso otorgada por el gobierno de Israel. Creo que hay una organización de ex becarios de Israel en la República Dominicana, de manera que a todos ellos vamos a aprovechar la experiencia de Israel y reiterándole sus felicitaciones por la independencia. La República Dominicana tiene excelentes relaciones diplomáticas con Israel.
Ustedes recuerdan muy bien, Israel nunca olvida que fuimos de los países también que apoyamos en sus inicios a Israel. No, y que se acogieron aquí familias que huían de la persecución nazi. En Sosúa, un y asentamiento todavía hay como consecuencia de ello, de manera que, reitero, el pueblo de Israel, a su representante en la República Dominicana, Dan Nivirán, vayan nuestros saludos desde este programa a partir de ahora. Muchas gracias, profesor. Será hasta la próxima semana, que viene un tema muy interesante, ustedes verán. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.